Hola, muy buenas noches. Ele nuevamente con ustedes. Muy buenas noches aquí en Europa, muy buenas tardes en el Ecuador y muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por seguirnos y también por compartir nuestro contenido. Esta noche retomamos nuestro trabajo para cumplir con una misión que nos hemos impuesto nosotros los migrantes repartidos aquí en Europa, también conectados con ecuatorianos, ecuatorianas en nuestro país. ¿Cuál es esta misión? La de informar y la de tener un espacio de reflexión para romper el cerco mediático y para así fortalecer la democracia tan debilitada en estos momentos. Este enlace esta noche tiene una invitada muy especial, una excelente periodista, originaria de Cuba, inmigrante como nosotras, muy identificada con el Ecuador, que la acogió cuando apenas tenía 13 años de edad. Alondra Santiago tuvo que abandonar el Ecuador porque fue víctima de persecución del actual gobierno ecuatoriano. Aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestra solidaridad por todos los ataques de xenofobia, de misoginia y por la persecución que ha vivido en nuestro país. Mi nombre es Marta Armijos y los acompaño desde Hamburgo, Alemania. El tema que nos convoca hoy es persecución sistemática del gobierno de Noboa hacia las mujeres. Yo creo que muchos la conocen a Alondra, pero para quienes no la conocen, ella cuenta con una amplia formación académica. Tiene una licenciatura en periodismo internacional, licenciatura en arte dramática, maestría en comunicación y periodismo y una especialización en género, violencia y derechos humanos por la Flaxo. Ha sido reportera televisiva, locutora radial y columnista. Es una activista a favor de la equidad de género y es muy crítica con el poder de turno. Actualmente conduce su propio programa Ingo Ecuador, con una enorme audiencia. Él le da la más cordial bienvenida a Alondra y ahora, Alondra, usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias y mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si se escucha perfectamente bien, si todo está listo. Ahí está. Gracias a todos y por conectarse. Y bueno, también la invitación que me hace Enlace Latinoamericano Europeo y todas las personas que están presentes también para escuchar. Y bueno, cosas que decir, si quiere de una, igual comenzar con algunos cuestionamientos o algunas preguntas, pero básicamente sobre el tema, creo que hay definitivamente una evidencia de que el gobierno de Daniel Noboa va contra todo, con todo contra las mujeres del país, ¿no? Empezando por sus ministras, empezando por también la vicepresidencia, la vicepresidenta y sobre todo algunas periodistas que han sufrido el embate de un hombre tan misógino y tan violento como lo es Daniel Noboa. Entonces, yo creo que básicamente todas las mujeres y los hombres que tienen un poco de conocimiento sobre lo que es violencia y demás, saben perfectamente que las posturas que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa para tratar de silenciar a todo aquel que pueda incomodar o que pueda representar también una lucha o una batalla contra todo lo que está haciendo es completamente silenciado. Algunos asambleístas incluso también han denunciado cómo este señor va en contra de todos los principios. Sin embargo, en el tema de las mujeres es evidente cuando Daniel Noboa también es parte de la violencia hacia su ex esposa, incluso hacia su hija sin darle la seguridad de vida, a su ex esposa con varios juicios que le tienen, demandas, son más de 7, según lo que tengo conocimiento, y también muchísimas otras cuestiones, porque a veces pensamos que la violencia es totalmente o únicamente física,
Y cuando vemos a un hombre de esta talla, lo que sabemos y nos damos cuenta que las mujeres que han sufrido violencia de parte de él han sufrido sobre todo esta violencia psicológica, ¿no? Que es el maltrato psicológico constante. La madre de su hija la tiene ahí con tantos juicios también para amedrentarla, para que no hable. Ella ha sido muy valiente también de hablar. A Andrea Robo en su momento cuando evidenció que el gobierno no tenía absolutamente ninguna capacidad para gestionar el tema energético, la denunció por sabotaje. Tenemos a una Verónica Abad que evidentemente la mandaron a Israel para que no hablara, para que no pudiera hablar. De hecho, Gabriela Sommerfeld lo dijo, que ya no podía hablar porque ella tenía calidad de embajadora. Después todo lo que le están haciendo, todas las entrevistas que hacen en contra de Verónica Abad, todo lo que mencionan que ella es o no es, además utilizar todo el aparataje gubernamental para el troll center, para las noticias falsas, para también deslegitimar a una vicepresidenta, diciéndole un montón de cuestiones que ella capaz y no ha hecho, digamos, ha tenido unas opiniones muy fuertes que yo discrepo y muchas personas han discrepado a lo largo de este año con Verónica Abad. Sin embargo, ninguna mujer tiene que sufrir violencia ni además se merece o ser víctima de un tipo tan violento o de actitudes tan violentas. Entonces, no importa el pensamiento de la mujer, no importa si en algún momento estuvo o en contra del término violencia de género, o que no sabía, o que no compartía, o que de alguna forma deslegitimaba la lucha feminista. Sin embargo, cada una de nosotras, y podemos dar experiencias también y anécdotas, entendemos que en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir lamentablemente violencia por parte de cualquier persona o en cualquier ámbito, porque de eso se trata el patriarcado, de eso se trata la estructura también de la sociedad, que está estructurada fundamentalmente para que las mujeres también sufran algún tipo de violencia, tanto en su casa, en las escuelas, en los trabajos, en la calle, en la política, de todo, absolutamente. Hay varios tipos de violencia y definitivamente que el gobierno no entienda eso y que haga mofa de la violencia de género también es desagradable porque se ve que estamos ante un gobierno cuyos ministros son capaces de hacer absolutamente todo o son capaces de aliarse con un violento para favorecerle a él, porque ellos no se favorecen. Al final, si alguna de estas mujeres u hombres que ahora están apoyándolo mañana deciden no ser parte de este abuso, probablemente también sean abusados, ¿no? Probablemente también sean amenazados, sean violentados o lo manden a la Antártida, como decía Daniel Noboa que quería hacer con su vicepresidenta. Entonces, yo me imagino también que ellos están en una posición, sabiendo y conociendo qué es lo que hace este presidente en una situación bastante vulnerable, cosa que no le exime de ninguna responsabilidad, porque todos estamos viendo la violencia que están ejerciendo, ¿no? En este caso, vemos a mujeres ministras como la ministra de la Mujer también siendo parte de este discurso de que si es un golpe de Estado por parte de Verónica Abad, sin prestar atención a las violencias que han sufrido las mujeres a nivel político en el país, sabiendo que incluso su presidente, el que ahora defiende, le redujo el presupuesto del Ministerio de la Mujer, además sabiendo que ella no está para nada preparada para un puesto de tal magnitud, y aún así está ella, está Diana Jacome, está Alegría Crespo, o sea, muchas mujeres que sí condeno mucho por el hecho de que estén aplaudiendo y solapando a un hombre que es capaz incluso de, ya mencioné algunos nombres, y lo otro es al periodismo, ¿no? A mujeres periodistas como la ha tratado de silenciar. Mi caso es el más grande, evidentemente, pero antes de que ocurriera eso, a María Sol Borja, a José Luis Cañizares y Fabricio Vela le quitó el programa. Y después vino, evidentemente, lo mío, que tiene que ver con una canción que yo hice diciéndole a él que sus zapatos no le iba a alcanzar para gobernar y que Lavinia lo que quería era cortar manglares. Entonces, eso le molestó, utilizó a todo su troll center para generar una narrativa de odio en contra de esta canción y la pusieron al lado de un supuesto irrespeto hacia el himno, cosa que nunca sucedió, y así muchas figuras también políticas empezaron a hablar del tema, cosa que le permitió justificar su acción de inventarse un supuesto informe donde yo había cometido actos en contra de la ciudadanía para retirarme una visa que tengo, una visa permanente o tenía permanente, y durante 20 años he vivido en Ecuador. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es un gobierno
totalmente patriarcal, un gobierno violento, un gobierno frívolo, porque es capaz de tomar decisiones incluso con a sangre fría, o sea, es como a venganza también de todo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hoy veíamos un video de Lavinia, no sé si ustedes alcanzaron a verlo, de Lavinia Balbonesi, donde hace unos días ella fue a una escuela y los niños se equivocaron, le dijeron que su nombre era Luisa. Algunos nos reímos y también analizamos desde el punto de vista de la presencia del nombre de Luisa y no de Lavinia, ¿no? Lo podemos analizar en política de muchas formas, pero en todo caso, Lavinia salió hoy con un video que me resultó muy penoso y sobre todo por ella, porque estoy capaz y puedo asegurar de alguna forma por ver sus gestos y su forma de hablar que también Lavinia es una víctima de Daniel Noboa y es una víctima del Estado y es una víctima del gobierno, es una víctima de la estrategia que le tienen a Daniel Noboa. Ella sale diciendo que, a ver, mi marido me retó, pero él es muy bueno, pero igual me retó. Y entonces eso ahí tú te das cuenta que evidentemente probablemente haya sufrido también una violencia verbal y psicológica donde le han dicho de todo, cuando Lavinia no tiene la culpa de lo que hizo en el caso de la respuesta de los niños. Culpa y responsabilidad tiene en el sentido de que ahí está haciendo campaña con niños y eso evidentemente no puedes hacer, no puedes utilizar a los niños para esto. Tiene responsabilidad en el hecho de que está haciendo función como si fuera una funcionaria del Estado cuando ni siquiera el título de primera dama existe y no sé con qué recursos está haciendo absolutamente eso. O sea, tiene mucha responsabilidad en otros casos, pero de que los niños hayan respondido que su nombre es Luisa, porque Lavinia incluso es difícil o lo que sea, no es culpa de Lavinia. Y sin embargo, ella dice que su maridito la retó porque ella no conoce de estas cosas. Ahí hay un proceso de deslegitimarse ella misma, de invalidarse ella misma, cuando ella probablemente tenga una capacidad para hacer muchísimas cosas que tal vez nosotros no es la misma que hacemos nosotros, pero sí, pues cada uno tiene capacidades y cada uno tiene inteligencia y tiene también cómo desarrollarse en diferentes sectores. No hay que tampoco acusar a nadie de no saber o ser poco inteligente, etcétera. Entonces, Lavinia lo primero que hace es invalidarse y decir que ella no sabe de estas cosas. Y como ella no sabe porque ella está aprendiendo de política, su maridito también sabe. Cuando evidentemente sabemos que Daniel tampoco, probablemente Lavinia sepa más que Daniel en temas políticos, porque tenemos, o sea, están los registros que Daniel un poco más y no iba a la asamblea, y evidentemente no hizo absolutamente nada en la asamblea, y después de la asamblea pasó a ser presidente, y por, como decía Paula Cabezas, como producto de un accidente democrático, o sea, realmente no tiene ningún bagaje, el padre tiene más bagaje al estar 5 veces en una campaña que su propio hijo, ¿no? Entonces, Lavinia lo que hace es decirse eso, es decir que ella no tiene la capacidad, pero que él la retó, pero que él es bueno, él es bueno, pero la retó. Entonces ahí tú te estás dando cuenta de que una mujer violentada evidentemente siempre te dice, a mí me golpearon, pero yo tuve la culpa, o a mí me retaron, pero yo tuve la culpa. Y eso es lo que hace Lavinia, al decir que ella tuvo la culpa. Y después, al inicio habla de cómo los niños no saben a veces lo que dicen y después cambia el discurso y dice que según su equipo preguntaron y que una profesora le había mandado decir que a los niños que dijera Luisa, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué yo digo que ella la está siendo utilizada? Por el solo hecho de que Lavinia es siempre una cortina de humo, Lavinia está siendo un agente político para tapar todas las mediocridades que también hace el gobierno, al ser influencer, a ser blanca, bonita, rubia, que sus temas son también superfluos, son banales, eso llama mucho la atención a veces del electorado, porque a veces el pensar también genera mucha energía, entonces lo que hacen es decir, también ponerla a ella como, a ver, hay un sabotaje más y yo fui víctima de ese sabotaje más por parte de una profesora que le dije a los niños que dijera eso. Yo pregunto, esto parece que fue totalmente improvisado porque ni su equipo se hizo cargo de decir, a ver, ella se llama Lavinia, y si fue improvisado, ¿en qué momento la profesora tuvo tiempo de decirle a los más de 20 niños que estaban ahí que dijeran que el nombre era Luisa, o para decirles y hacerles todo un entramaje político y decirles esto le va a afectar? O sea, también es absurdo el equipo que tienen detrás que la están utilizando precisamente para eso. Y tiene que salir Lavinia para justificar una acción
que repito, ni ella tuvo culpa, pero que también me imagino que su maridito está muy molesto porque es producto de memes, porque es producto de memes y sabemos que Daniel Noboa, además de narcisista, es un ególatra y que necesita verse bien, es capaz de hacerse Photoshop en los brazos para decir que por lo menos está trabajando y que el gimnasio le está funcionando. Entonces estamos viendo que Daniel Noboa necesita atención. Daniel Noboa necesita atención de la gente. Se hizo un cartón con su imagen. O sea, todas estas cosas hay que verlos para saber que un violento se esconde o está evidentemente, valga la redundancia, evidenciado que un violento tiene estas características. Es una persona que necesita de su ego, que necesita de reconocimiento, que necesita de poder, porque su padre lo tuvo por mucho tiempo, su madre también, pero él no era nada. Entonces llega a ser presidente sin el menor conocimiento y necesita que la gente entienda que él tiene el poder. Y por eso hago todo este análisis para poder comprender cómo una persona que necesita tanto poder y se ve a sí mismo como un gran gobernante y como el gran salvador, es capaz de violentar a todas las mujeres a su paso, porque si se cree de esta forma, su narcisismo hace que ninguna mujer pueda superarlo a él. Y entonces por eso la violencia y por eso es que a todas las mujeres de su gobierno también probablemente la tengan de alguna forma manipulada, de alguna forma es evidente o no, pero digamos, sometiéndolas a la defensa del mismo, a la defensa del mismo y claro, ahí es donde tú te das cuenta de que una sola canción, un ukelele fue capaz de causar que él buscara todas las formas ilegales para deportarme, ¿no? Para decir yo gané. Por eso se metió en una embajada y decir yo gané. Y llevarse a Jorge Glass, independiente de lo que sea, pero bueno, se metió en una embajada y decir yo sí puedo hacerlo. Para que los memes después sean, y disculpen la palabra, y eso es lo que decían los memes, arrecho mi presidente. O sea, él necesita esa atención para sentir que está haciendo algo. La atención pudo haber venido de gestionar el gobierno, de generar políticas públicas, de realmente hacer las cosas bien, pero como no tiene la capacidad ni emocional ni la inteligencia tampoco para poder llegar a un aspecto realmente político en donde pueda beneficiar a la gente, lo que hace es doblegar, lo que hace es violentar, lo que hace es manipular para que la gente entonces lo vea a él como el grande, ¿no? El gran emperador. Y eso lo ha hecho con las mujeres, lo ha hecho con los hombres, lo ha hecho con toda la política. Tiene a su haber también a mujeres, yo les digo cómplices, no solo las ministras, sino a Diana Salazar, que es una cómplice también del gobierno y de todo lo que ha hecho, solamente que no trabaja en Carondelet, lo decía el otro día. Ella tiene su oficina, pero digamos que es cómplice también del gobierno al también trabajar la justicia con el gobierno y al también, como decía Ramiro Aguilar, ser este agente político antidemocrático y empezar a inventarse cualquier cosa mediante testigos protegidos y testimonios anticipados para también violentar al enemigo, ¿no? Al partido opositor, ya sea la RC o cualquiera. ¿No? Recordemos que hay otras personas, Topic también fue perseguido por este gobierno y así va a suceder. La Verónica Abad representa una amenaza para Daniel Noboa, porque si Daniel Noboa es candidato y deja la presidencia, Verónica Abad tiene que asumirlo. Cosa que Verónica Abad ha dicho que va a volver el IVA al 12%, que va a restituir el tema de los subsidios, que probablemente vaya a hacer muchísimas cosas que sean en contra de lo que él ha hecho. O va a ver que Carondelet se ha vuelto básicamente una especie de discoteca, de farra y de no hacer absolutamente nada. Entonces ese es el temor que tienen él y los ministros que están a su haber. Entonces yo creo que es eso. La violencia se nota no solo directamente con lo que ha hecho a estas mujeres que le estoy diciendo, ni a los hombres que yo le estoy mencionando, sino también se nota hacia el pueblo, ¿no? Se nota en la reducción de presupuestos, tanto en el Ministerio de la Mujer, en educación, se nota en no tener políticas públicas para el tema de la salud, para brindar medicamentos, para pagar lo que tiene que pagar a las clínicas de diálisis, para no pagar la solca. Se nota también en el abandono de los niños de las escuelas, o sea, no matriculados y están también cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Se nota que no hay políticas públicas en eso, se nota en la violencia de la policía hacia los ciudadanos, se nota en la violencia de las Fuerzas Armadas, se nota en absolutamente eso. No hay una sola palabra con respecto al asesinato y la violación de Edita Ati y el gobierno no ha dicho absolutamente nada
cosa que ocurrió dentro de las Fuerzas Armadas, y estos, yo no tengo ningún temor de decirlo, violadores y asesinos están trabajando, la jueza lo soltó, están trabajando, pueden defenderse en libertad, mientras Gustavo Bati está tratando de esclarecer el asesinato y la violación de su hija, ¿no? Entonces, no hay una sola condolencia, no hay absolutamente nada, están preocupados por otras cosas. Hoy veía un comunicado de la canciller hablando de que se tiene que respetar la Convención de Caracas en cuanto al asilo por lo de Venezuela, y uno se ríe y a la par pues, tiene que llorar porque dice, ¿cómo es posible que una canciller tan indolente y tan incompetente como es Gabriela Sommerfeld, que no está capacitada para tener una cancillería, esté diciendo la OEA o esté firmando un documento en donde otros países con toda la razón del mundo pueden firmarlo, pero que Ecuador firme un documento en donde se hable de que hay que respetar el asilo y que hay que respetar la Convención de Caracas, me parece algo absurdo, me parece que es una burla al país cuando ellos se metieron en la Embajada de México, cuando se metieron en territorio de México, y hasta el día de hoy no ha habido una disculpas, ha habido solo burlas y ha habido simplemente una pretensión de ser los más bacanes y de hacer lo que les da la gana. Entonces, todo esto se ve, y la violencia al final se demuestra porque son las mujeres las que también sufren muchísimo más todos estos procesos y estas faltas de políticas públicas. En una guerra sufren muchísimo las mujeres. Hacemos tareas de cuidado, hacemos muchísimas tareas en representación de todas. Entonces, claro, en estos procesos donde hay mucha violencia, donde hay inseguridad, donde no hay comida, donde no hay trabajo, ¿quiénes son las que más sufren? Son las que cuidan los hogares, son las que se hacen cargo de los niños, son las que hacen cargo también de los esposos, de los padres, de las madres, etcétera, y también están sufriendo, y esto no hay como política por parte del gobierno. Entonces, sí, personalmente es evidente que Daniel Noboa es un, ya le digo, un violento, es un abusador no solo de poder, sino también de sus características y de lo que tiene, pero también es un violento con todas las mujeres y los hombres y los niños del Estado que conforman el Estado, que conforman el país, al no garantizarles el bienestar. Daniel Noboa, desde el primer momento que llegó hasta este momento que estamos hablando, lo que ha hecho es campaña. Y ahora se viene la campaña, ya, ahora sí, ya delimitada por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo único que ha hecho es campaña para estar 4 años más, y yo no sabría decirles cuál es el venir cuál es el futuro del país con un presidente que es capaz de hacer estas cosas. Entonces, creo que ese es el resumen. Para que vengan las preguntas, funciono mejor con preguntas para no dar toda una disertación. Así que adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con la periodista Alondra Santiago y damos inicio a la ronda de preguntas sin antes no, o sea, vamos a recordar a la audiencia que estamos conversando sobre la persecución sistemática del gobierno de Noboa hacia los migrantes, hacia las mujeres, perdón, ¿no? Y eso, ¿no? Digamos que ahora también eres una migrante, así como lo somos los que estamos aquí presentes, que hemos salido por diferentes motivos. Una de la salida digamos, que te tocó vivir es una salida por esta violencia política, esta violencia hacia una comunicadora. ¿Cómo ves digamos, esta violencia política hacia las mujeres? ¿Es Claro. una violencia específica hacia las mujeres o es más, más profundo eso que, por ejemplo, la violencia que puede haber hacia otros entes políticos masculinos? Yo creo, Jimmy, interesante pregunta. Yo creo que, a ver, eso también yo lo coordinaba. Ahora ha habido mucha más participación de mujeres en la política. Creo que estamos ante un momento de la historia del Ecuador donde las mujeres también se han involucrado en la política, ya sea a nivel partidista o no. Entonces, por eso es que vamos a ver mucho más cómo la violencia ejercida por parte de personas como Daniel Noboa, de hombres como Daniel Noboa, se evidencia más, porque antes la participación política de las mujeres era escasa. Sabíamos, y todos los binomios prácticamente eran hombre, 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 y de acuerdo al Código de la Democracia, toda la lucha de mujeres feministas que salieron a las calles a decirle al CNE, no, tiene que haber paridad de género, tiene que haber hijos, sobre todo en el 2023, porque el CNE iba para el 2024, para el 2025, no 2023. Entonces, digamos que la lucha feminista ha hecho que evidentemente las mujeres sientan, y además
hayan entendido el derecho que tenemos de participar en política. Y entonces se evidencia mucho más, porque la violencia está ahí, la violencia es simbólica también, la violencia está ahí oculta, y a veces uno dice, no, pero es que no son violentos los hombres, solo dale la oportunidad de estar gobernando, de estar haciendo un trabajo al lado de una mujer que muestre tal vez ciertas capacidades o mejores, o un poquito más, digamos, pulidas o lo que sea, y vas a ver cómo empieza la violencia, porque eso es parte de la estructura patriarcal que nos han enseñado desde pequeños, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, ahora hay mucha más participación y por eso es que se ve más violencia hacia las mujeres. Ahora, lo que sí puedo decir es que es muy evidente que Daniel Noboa tiene una especie de rechazo hacia las mujeres. No sé qué puede haber en términos psicológicos y ni siquiera me quiero meter en ese tema, pero Daniel Noboa tiene rechazo hacia las mujeres, se le nota el rechazo hacia las mujeres, se le nota en la forma de expresarse, se lo nota incluso en la forma de relacionarse con su esposa, se lo nota en la capacidad, digamos, que tiene de funcionar con su digamos, con su grupo de mujeres también alrededor que son parte de los ministerios. Entonces, no es real cuando dicen que mi gobierno es el que más mujeres tienen, cuando las mujeres que participan en el gobierno lo único que hacen es reproducir las actitudes violentas que tiene el gobernante. De nada sirve, o sea, si lo que quieres poner es una persona bonita con cabello y que se vea como mujer, bueno, entonces capaz y probablemente para el 2025 la inteligencia artificial le funcione. Pero lo que tenemos ahora son mujeres que están absolutamente reproduciendo las mismas actitudes violentas que han reproducido durante muchos años los hombres políticos en Ecuador. Entonces estamos viendo a una Diana Jacome hablar lo mismo que un Esteban Torres. Esteban Torres, que es una persona que es violenta con las mujeres en el sentido simbólico, en el sentido político, es un hombre que ha sido capaz de decir que nosotros no tenemos ningún derecho ni a abortar ni a elegir, es un hombre que también tiene ideas de que las personas tienen que tener armas, tiene ideas así que van rayando en lo fascista, en fin, es un hombre que habla así y tienes una Diana Jacome que ayer dijo que si la vicepresidenta está sufriendo violencia, pues que renuncie. Entonces ahí tú te das cuenta que estas mujeres, uno, o han perdido toda la capacidad para entender lo que es violencia de género, o están siendo manipuladas, o simplemente son así, porque tampoco tenemos que empezar a caer en la victimización de que pobrecitas ellas, no, que simplemente son así. Porque lo que está diciendo Diana Jacome es, oye, en Ecuador, tú estás siendo secuestrado, pero vete del país, pues. Estás siendo vacunado tu empresa, pero cierra la empresa. Pero, y usted le está diciendo a cualquier mujer que la escuche y que la vea como referente, le está diciendo, ahí, pero si tú eres una mujer violentada, pues ya pues divórciate, ya pues sal de la casa. Como si fuera algo tan sencillo como me duele el estómago por comer chocolate, no voy a comer más chocolate. Como si fuera algo tan sencillo, cuando no se dan cuenta que la violencia hacia las mujeres empieza, digamos, de esa forma psicológica, física, simbólica, económica, etcétera, y lo que hace es introducirse en la mente de las mujeres, quitándole la capacidad de ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus oportunidades, cuál es la forma de libertad que tienen también para salir, porque el Estado tampoco les garantiza con una fiscalía que es capaz de violentarlas también simbólicamente al no seguir sus casos, cuando el Estado no les garantiza educación, cuando el Estado las oprime, cuando se contratan más hombres que mujeres y un montón de cosas más. Y lo que Diana Jacome está diciendo básicamente es que la culpa es de las mujeres. O sea, si Verónica Abad está sufriendo violencia, es culpa de Verónica Abad porque no ha renunciado. Y lo que te está evidenciando es que lo que quieren es que renuncie Verónica Abad y que son capaces de hacer esa violencia con cualquiera. Lo que pretendían conmigo, Jimmy, es que efectivamente que yo, o sea, me quitaran mi visa, me persiguieran políticamente y yo me quedara en silencio. Porque si estoy sufriendo tanta violencia, mejor me quedo en silencio. ¿Qué es lo que pasa? Que al contrario de ellas, sí he estudiado, al contrario de ellas, he sufrido también violencia y he aprendido de ese sufrimiento de la violencia y no me considero víctima de nadie, y menos de un gobierno que es un gobierno, además de violento, es un gobierno inepto, es un gobierno que evidentemente no sabe absolutamente lo que hace y utiliza la violencia para poder gobernar. ¿Víctima de Daniel Noboa? No, no, ellos son víctimas también de su propio ego, son víctimas de su narcisismo, son víctimas de creer que el poder es permanente. Y yo pensaba hoy, estas chicas que ahora están ahí, que ojalá nunca sufran violencia, porque además, si lo hacen, voy a estar defendiéndolas. Nadie merece, ninguna mujer, sufrir violencia.
Pero yo digo, ellas piensan que el poder es eterno, porque probablemente esas sean las características que le esté enviando el presidente porque quiere quedarse en el poder, es un dictador suelo más, y entonces ellas piensan que el poder es eterno y por ende están bien, cuando en un futuro la historia va a ser la que las condene, nosotras como mujeres la estamos condenando desde ahora, pero la historia es la que va a dejar plasmado que esas mujeres se pusieron en contra de otras mujeres, que aplaudieron la violencia de un hombre que simplemente las utilizó para su bien político y que simplemente han sido parte de un gobierno que no sé si ha sido el peor, porque habría que comparar Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pero va ahí como, pase ahí como cuando un atleta llega a la meta y hace así, saca la cabeza, más o menos ahí van. Vamos a ver quién es el peor al final del gobierno de Daniel Noboa. Muy bien, ahora quisiera darle la palabra a los aquí presentes que están alzando la mano. Por favor, que sean preguntas cortas, precisas y rápidas. Mónica Vélez, por favor, te vamos a abrir tu micrófono. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi pregunta, más que una pregunta, es una aseveración, ¿no? Yo concuerdo mucho con lo que dice Alondra Santiago. Incluso nosotros vemos esa violencia en las mujeres en la legislación. Recuerden que hace muy poco tiempo fuimos a una consulta popular en donde se aumentaron las penas y se aumentaron las penas para el delito de asesinato sin ninguna dosimetría penal. Yo soy abogada, sin el principio de dosimetría penal, sin el principio que ampara el derecho penal, se aumenta la pena al delito de asesinato de 22 a 26, de 26 a 30, y el delito de femicidio queda con una misma pena. Antes en el Código Orgánico Integral Penal, la pena para el delito de femicidio era la misma pena para el delito de asesinato, porque en las dos hay una muerte. Pero ahora en el delito de femicidio la pena es inferior. Es decir, hoy matar en el Ecuador a una mujer, privarle de su vida a una mujer, tiene una pena inferior que quitarle la vida a cualquier otro ser humano. Es terrible lo que está pasando en nuestro país, el odio a las mujeres expresado en la legislación y en todo lo que estamos viendo en sus mismos ministros, en la misma gente que él escogió, es clara y evidente. Y es una muestra de que este personaje realmente está acabando con nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, estimados. Gracias. Alondra, ¿qué comentario tienes sobre esto? ¿Eso también forma parte de la violencia contra las mujeres? Claro, es que es la violencia del Estado contra las mujeres. O sea, cuando decimos Estado, no solo nos referimos al gobierno que compone también el Estado, sino que compone las leyes, también compone, nosotros somos parte del Estado, los que viven en Ecuador somos parte del Estado. Todo, absolutamente es parte del Estado. Y esa es la violencia también estatal que sufren las mujeres. Cuando decimos que hay complicidad, incluso femicidio es cuando un hombre, claro, evidentemente por condición de mujer mata a una mujer. Feminicidio es cuando el Estado también forma parte de ese asesinato por olvidarla, por silenciar el asesinato, por no tener la justicia, por no tener las penas como deben ser, etcétera. O sea, feminicidio también involucra al Estado, porque evidentemente lo que se está viviendo con respecto a las mujeres es un total abandono de siempre, ¿no? Es un total abandono que solo nosotras hemos sabido de alguna forma buscar el camino para la representación. Nadie nos ha dado el camino, nadie nos ha dado el espacio, nadie nos ha garantizado, absolutamente nadie. Nosotras poco a poco gritando en las calles, buscando leyes, buscando esto, buscando ser fundaciones, organizaciones, apoyándonos entre nosotras, molestando e incomodando, somos las únicas que hemos tratado de lograr que el Estado nos mire, pero sin embargo, claro, a través de las leyes, a través de lo judicial, también nos violentan. Estamos viendo una fiscal, Diana Salazar, que por su condición de mujer es capaz de utilizar el término violencia política de género a su conveniencia y se olvida de que hay otras mujeres que están sufriendo violencia política de género. Asimismo, miren lo que le hizo a Priscila Schettini, miren lo que ha hecho con otras mujeres a las que ha ignorado. Tenemos una fiscalía y ella es la cabeza y debería estar pendiente de lo que sucede. Cuando tú vas a poner una denuncia, el fiscal probablemente se te ríe en la cara y te diga, ¿qué fue lo que hiciste tú
para que tu esposo te golpeara? ¿Qué fue lo que hiciste tú? Pero ya no le hagas eso. Eso pasa y lo sé de primera mano porque he cubierto esos casos en periodismo. Y cuando vas a la policía, si la policía te mata en los mismos cuarteles de policía, ¿qué confianza vas a tener? Si la policía, cuando yo hacía reportajes en la calle, lo primero que hacía la policía era lanzar sus piropos y ser asquerosos y acosadores también callejeros. Eso yo lo viví. Entonces, ¿en qué confianza vas a tener en la policía? Yo he sido muy fuerte con ellos porque me parece absurdo que sean también capaces de dejar el prestigio o de dejar el ideal por el que fueron capacitados para defender el país y todo lo demás, y lo único que son unos violentos. Que suceda una violación grupal y un asesinato en las Fuerzas Armadas y que no pasa absolutamente nada y que la fiscal esté más interesada de violentar a otras mujeres y de sacarle falsos casos a otras mujeres y de meterse con la corte en este momento y de además violentar por todos lados y hacer uso de su poder y de su cargo, en vez de estar pensando en qué pasó con Aidita, en vez de estar pensando en qué pasa con otras mujeres, en qué pasa con la violencia que está ejerciendo el gobierno, con las ministras, en qué, no, y además estoy hablando a ese nivel. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen la posibilidad de estar aquí hablando? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen la menor idea de cómo ir a la fiscalía y poner una denuncia? ¿Qué pasa con las mujeres que cuando llegan se le ríen en la cara y dicen, ah, es verdad, yo fui la culpable? ¿Qué pasa con las mujeres que están también dentro de una sociedad cuya madre probablemente le esté diciendo, no puedes dejar a tu esposo, eso se vería feo? Cuando tienes una madre que probablemente tenga 5 hijos y no tenga la posibilidad de trabajar y su esposo, la manipulación y la violencia sea el decirle, no te voy a dar dinero, porque eso es una forma de violencia. ¿Qué pasa con esas mujeres que también tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos y no pueden dejarlos porque además sienten que tienen la plena y absoluta responsabilidad de cuidarlos a ellos y serían malas madres para la sociedad si no los cuidan? Lo mismo dijo Diana Jacome de Verónica Abad. Qué mala madre ha de ser, porque si tiene un hijo preso, ¿por qué no regresa? Esas son las condiciones en las que nos están metiendo en la cabeza para que a través de lo judicial, el ejecutivo, el legislativo, todo el mundo, en todos lados haya violencia. Y siempre nos dicen que somos nosotras las locas, que somos las locas y que siempre estamos discutiendo. Pues sí, estamos incomodando, estamos locas y vamos a seguir siendo locas para ellos siempre y cuando sigamos defendiendo nuestra posición, nuestro derecho y nuestra oportunidad legítima para hacer política y para estar hablando y para tener una voz. Pero claro, el gobierno no le interesa eso. Sí, digamos, muchos hombres y mujeres ecuatorianos piensan que Daniel Noboa es un hombre violento, misógino, frívolo, incompetente. Son, digamos, cosas que tú también lo dijiste, ¿no? Mm, Narcisista, dominante, macho, etcétera. Em, pero se habla de violencia, violencia política de género. mm, Em, no es solamente violencia política, por ejemplo, con lo que sucede con la vicepresidenta. O sea, yo lo veo como una violencia y violencia política, pero no mm, necesariamente de género, porque yo pienso que si hubiera tenido un vicepresidente y con las características que, digamos, con lo que ella hace, con lo que piensan, con sus rivalidades, etcétera, hubiera hecho lo mismo. Eh, no, o no, hay Jimmy. A ver, ¿por qué es alguna violencia? cosa que tal vez A nosotros no ver, comprendemos. para explicar violencia política de género, esa es una cuestión que algunas personas, y es normal porque entender la violencia y sobre todo querer entender la violencia hacia las mujeres es complicado, es un tema que a muchos no les gusta y por eso nosotras seguimos hablando del tema. ¿Qué es lo que sucede? Que la violencia política, sobre todo, y la violencia política de género significa cuando, así mismo como el femicidio, cuando toda la violencia está dirigida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. En este caso, la violencia política se refiere a también la participación que tenemos nosotras en la política. Hay muchos casos, por ejemplo, de alcaldes que no han permitido ejercer a sus vicealcaldesas también en su cargo. Hay casos en Ecuador de vicealcaldesas que han ido presas porque sus alcaldes también ha involucrado o las ha intentado involucrar en ciertos actos para evitar que la voz de las mujeres también se haga presente. La violencia política se dio incluso hasta el momento del 2023, cuando las mujeres no participaban tanto en las elecciones, porque no había una ley de paridad para que nosotras participáramos. La violencia política se trata cuando efectivamente Daniel Noboa ve como a Abad como un elemento que es
capaz de ser vulnerado por él, precisamente por el hecho de ser mujer. Lo mismo cuando tú empiezas a escuchar las declaraciones de Diana Jacome al decirle mala madre, las declaraciones de Esteban Torre al decirle, pero ella cobra $17,000, tan pobrecita no es, las declaraciones de él al decir, ella se va a ir sola, te das cuenta que tiene un componente de género, porque eso, si tú te pones y vamos a analizar a todo el gobierno, no lo ha hecho con ninguno, ni de sus ministros, ni de sus asambleístas. Siempre ha sido con mujeres. Es una cuestión de, por ejemplo, al saber que con su ex esposa también lo hizo al ponerle los casos, que al quitarle la seguridad a su hija también es una forma de violencia psicológica, lo que hizo con Andrea Robo, de declararla también como declaró a otros funcionarios. El rostro del sabotaje fue Andrea Robo, no fue un hombre. Si yo te pregunto a ti qué hombre también fue parte de este sabotaje, capaz y me dices un nombre, no me puedes decirle a los otros 21, o sea, no puedes, porque el rostro fue el de Andrea Robo. También está el componente de María Sol Borja, fue la única porque porque pudo entrevistarlo de primera mano, que también le habló y le dijo, oye, pero tú también le pusiste juicios a tu mujer y eres un violento. Y le dijo, elimíname ese programa. Y lo hace con Alondra Santiago, porque te voy a decir una cosa, hay mucha gente que habla lo mismo que yo. Yo tengo muchos colegas, tengo a hombres que en su TikTok, en sus redes, en YouTube, hablan exactamente lo mismo que yo y a veces peor, porque yo soy muy educada al momento de dirigirme a mi audiencia. Pero hay muchos hombres que hacen lo mismo o peor. Y tú te pregunto, Jimmy, si alguno de ellos está deportado o alguno de ellos le eliminaron el programa. No es así. Sin embargo, viene una mujer que además le dice las cosas con respeto y además está con música, le dice las cosas y entonces empieza la violencia. La violencia política de género existe. No es una cuestión de que los hombres también son violentados y por qué llamarlo así. No, es porque está dedicado expresamente a una mujer solo por su condición de mujer. Daniel Noboa ahora se está uniendo a otras mujeres que le son serviles. Mientras le sean serviles, Daniel no tiene a quien violentar. Y probablemente las violencias que puedan sufrir los otros hombres, sí, también sea una violencia política, pero no de la misma magnitud que la violencia política hacia las mujeres, porque el único fin es que nosotras no participemos, el único fin es que nosotras no tengamos voz o tengamos decisión en cuanto a las determinaciones del gobierno. Ese es el único componente que también determina que tiene que ver con el género. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta desde Hamburgo. Marta Armijo, por favor, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, Alondra. Nuevamente, bueno, yo creo que estamos frente a un fenómeno en nuestro país. Estamos dirigidos por un libertario, no podemos olvidarnos. ¿Y qué es lo que tienen los libertarios en su cabeza? Un pueblo empobrecido, un pueblo al que someten a base de violencia. Y podemos compararlo con los otros países. ¿Y cuáles son las cosas que dicen los libertarios? No se diferencian. Son xenófobos, son igual también homófobos, misóginos, aporofóbicos. En eso no se diferencia. Y si escuchamos a ellos cómo hablan en contra de la mujer, y lo podemos escuchar en España, lo podemos escuchar en Alemania, lo podemos escuchar a Milei, etcétera, etcétera. Aquí en el Ecuador creo que tenemos un problema incluso mayor porque se ha reunido, se ha rodeado de mujeres que o realmente están siendo utilizados o piensan igual que él, igual de aporofóbicas, igual de misóginas, etcétera, etcétera. Mi pregunta va más, pero más allá aún. ¿Qué fuera de ellos si no estuviera la prensa? ¿Qué papel juega la prensa en esta pregunta? Alondra, por favor. Sí, Marta, yo creo que la prensa siempre ha jugado un papel fundamental en la política. Hay muchos periodistas que dicen que la política y la prensa no van juntos, sin embargo, siempre han estado juntas. Sobre todo en momentos en donde hay que evidenciar ciertos actos del gobierno, en que hay que investigar, en también que la política se cubre y a la gente le gusta saber sobre política. Los primeros panfletos en cuanto al periodismo tenían mucho que ver con eso, en fin. Yo creo que la prensa es fundamental para tomar decisiones en el país. Yo me acuerdo una vez que yo puse un tuit y la gente lo malinterpretó
Y yo justo decía que la prensa es capaz de poner e incluso quitar un presidente. Y la gente lo entendía mal. Y yo decía, no por el poder que nosotros queremos o creemos gozar, sino porque hemos visto a lo largo de los años cómo la prensa también, a través de mentiras, a través de también trabajos financiados, a través de las corporaciones, la prensa tradicional sobre todo, a través de sus empresas, a través de sus intereses, ha sido capaz de inventarse cosas, ha sido capaz Exactamente. de generar absolutamente programas en contra de ciertos funcionarios o apoyar a otros. Y eso lo hemos visto, o sea, la prensa ha tenido la posibilidad durante muchísimos tiempos de generar sentidos, de generar discursos, de generar narrativas, y eso lo estamos viendo. O sea, cuando pasó lo de México, no salió Coavisa a decir que el correísmo desataba una crisis diplomática, cuando no fue el correísmo, sino que fue Daniel Noboa. Y entonces la gente lo piensa así, la gente piensa que lo de la embajada evidentemente fue culpa de Correa o de Glass en su caso. Después vemos temas de Venezuela y en vez de analizar cosas de Venezuela, lo comparan con Ecuador y ponen entonces a otros presidentes que piensan o han determinado cosas iguales. Y después tú estás viendo a un Daniel, yo he visto TC Televisión, he visto el Telégrafo, he visto varios medios que se me vienen ahora a la mente, en donde están haciendo, tienen pauta del gobierno. Y de repente veo un anuncio y digo, qué raro este anuncio porque es muy positivo. Cuando dicen en 88 cantones de la ciudad del Ecuador, perdón, no ha habido ningún asesinato. Y claro, eso es lo que se queda la gente, se queda con el titular, se queda con la foto y tú dices, ah, mira, en 88 cantones y los demás, ¿cuántos cantones son? ¿Por qué no hablamos de Guayaquil? ¿Por qué no hablamos de Durán? ¿Por qué no hablamos de Quito? ¿Por qué no hablamos de Esmeraldas? ¿Por qué no hablamos de Machala? ¿Por qué? O sea, ¿cuántos son que sí han tenido más de 300 asesinatos? Y sin embargo, la prensa te dice lo otro, pero no es solo la prensa, porque al final, ya les digo, es cuestión de billete y es cuestión de silenciar al dueño y para que puedas determinar qué noticia da, pero es también ahora un nuevo componente que va por el tema de los troll centers, la digitalidad y el inventarse frases, inventarse narrativas, inventarse cosas para que la gente lo crea, porque estamos en una crisis de información en donde las personas no quieren ver de dónde sale la noticia. Las personas prefieren quedarse con lo que leen en el titular. Por eso los titulares ahora son más bonitos, por eso son más llamativos, por eso las letras son más grandes. Por eso lo importante te lo ponen en letra chiquita y tú lees crisis diplomática, el correísmo y lo ves más grande. Entonces hay todo un aparataje para que también a nivel visual, a nivel digital, a nivel cognitivo, tú vayas hacia entender que unos son los malos y otros son los buenos. El tema de los colores, todo eso es utilizado a través del marketing y sobre todo las mentiras. Se están utilizando WhatsApp, se está utilizando Telegram, se está utilizando TikTok para enviar videos por parte del gobierno que evidentemente empresas u organizaciones que hacen fact-checking, que chequean los datos, lo que dicen es mentira lo que está diciendo el gobierno, pero los likes que tienen estas organizaciones que chequean los datos son 3, 4, y los likes que tiene Daniel Noboa diciendo que está salvando el país son muchos. Entonces, también son las formas de comunicar y evidentemente los medios están en eso. Evidentemente los medios son parte de una narrativa impuesta por el Estado. Recordemos al final de la campaña cuando todos estaban financiados y todos estaban publicitando a Quaker, ¿no? Recordemos eso, al Chito Vera, a Quaker, a Daniel Noboa y todos, y ya está a punto de finalizar la campaña. De hecho, ya había silencio electoral y todavía estaba Ecuavisa, estaba TC, estaba El Universo, estaban todos poniendo publicidad de Daniel Noboa. Y tú dices Quaker, Quaker es Daniel Noboa, ok, voy a votar por el Quaker. Entonces, te das cuenta que evidentemente la prensa es parte de eso. Ya, muchas gracias. ¿Qué hacer con esto? Digamos, cómo cambiar la realidad si tenemos una prensa fuerte todavía, si tenemos un gobierno fuerte, tenemos a la persona, una de las personas más ricas en el poder, tenemos un entorno de eso, o digamos, tenemos una mafia respaldando incluso con fuerte ayuda financiera en las barriadas a este tipo de gobierno. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos cambiar esa realidad? ¿Qué hacer desde los medios? Yo no tengo la respuesta exacta porque es lo mismo que le pregunto también a la gente con la que hablo
En los programas, lo único que sé que desde esta orilla, yo lo que creo es que hay que seguir haciendo comunicación, hay que seguir contrarrestando, hay que seguir investigando, hay que seguir hablando más allá de las emociones que podamos sentir con datos, hay que evidenciar que no todo es verdad lo que dice el gobierno, hay que buscar en la digitalidad también, si es por la digitalidad por donde nos están engañando, hay que buscar también eso, hay que leer mucho, hay que conocer también sobre lo que sucede, sobre las violencias, sobre política. Las comunidades, los barrios también necesitan involucrarse más en política, no solo cada 4 años, o en este caso cada 2, probablemente ahora que tengamos que ir a votar, sino que también sean parte de la política, sean parte, que conozcan quiénes componen el Ejecutivo, quiénes componen el Legislativo, qué hace lo judicial, qué es la Corte, qué es el Consejo de la Judicatura, qué es el Tribunal Contencioso Electoral, porque si no conocemos, son noticias que no nos importan. Entonces, vienen y hacen una reunión totalmente ilegal y destituyen al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y eso qué le va a importar a una persona que todos los días está tratando de ver qué va a comer o qué va a hacer. Pero sin embargo, si tiene un conocimiento, se da cuenta, a ver, ¿quién quiere meter mano en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Quién es Ángel Torres, uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Y por qué está tan vinculado con el gobierno de Daniel Noboa? Entonces esto significa que Daniel Noboa metió mano en lo del Tribunal Contencioso Electoral. Ah, pero esperen, ¿quién tiene la denuncia por violencia política que puso Verónica Abad? Ah, el Tribunal Contencioso Electoral. Pero y entonces todo el mundo tiene ese conocimiento y se va dando cuenta de las cosas que están pasando. Mientras no tengamos conocimiento, mientras no nos involucren en política, mientras nos quieran ignorantes, mientras nos quieran solamente para comer churros después de votar y plasticar la papeleta de votación, no vamos a lograr hacer política. La política la tenemos que hacer nosotros. Ya sí sabemos que están los partidos, que están tomando buenas decisiones, otras pésimas, que están contando con gente que tal vez no deben contar, otros que sí, en fin, pero ¿y nosotros qué? La política que se hace desde la casa, la política que se hace desde el barrio, la política de las escuelas, la política de los trabajos. Nos han dicho todo el tiempo que no podemos hablar de política porque lo que hacemos es molestar a los demás, que ya nadie habla de política, nos engañan, nos ven la cara y al final seguimos años y años con gobiernos neoliberales que lo único que hacen es aplastarnos y es violentarnos. Mientras más se hable de política en la mesa, mientras más se incomode, mientras más se busque llegar a una conclusión e incluso ir adaptando y cambiando nuestras formas de pensar ideologías, mucho mejor, porque así salimos de la ignorancia, así salimos y compartimos conocimiento, y así no permitimos que llegue un niño rico también, que hasta su primera empresa con dinero de su padre la quebró, a gobernar un país como Ecuador, que era un país de paz y ahora es uno de los más violentos del mundo. Sí, antes de dar la mano a Jenny Bush de Londres, quisiera agradecer a las personas que están conectadas y que han puesto sus comentarios. Agradecer a Yuri Cárdenas desde Roma, que nos manda un saludo, buenas noches. A Cristian Mendoza, a Mónica Vélez, a a ver, aquí a Javier Aguilar, a Cindy, Denise Álvarez, etcétera, etcétera, Javier Aguilar, Cinti Álvarez otra vez, Mónica Vélez, em, Tichar, Javier Banguera y muchos más. Ahora le doy la palabra a Jenny Bush desde Londres. Por favor, Jenny, tu pregunta. Parece que el micrófono está desconectado, hay que habilitarle el micrófono. Hola, buenas noches, Jimmy. Qué gusto saludarte, compañeros de L, ¿cómo están? Un placer verles a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y la participación. Alondra, saludos desde Futuro en Movimiento. Te agradecemos muchísimo que sigas hablando acerca de lo que está pasando en el Ecuador. En realidad, fue terrible, terrible la violencia que ha sufrido desde Futuro en Movimiento y toda la gente que hace política en TikTok. Te enviamos abrazos enormes, te saludamos y te agradecemos por todo el trabajo que sigues haciendo. Mi pregunta es bastante simple. Tomando en cuenta cómo maneja el gobierno de Daniel Noboa su aparataje para oprimir
a las mujeres ecuatorianas que están en política y a mujeres que están participando en estos espacios como tú. ¿Cómo podemos ver la situación que se ha dado cuando encuentran 3 toneladas de droga a la cuñada del ministro de Daniel Noboa y ella no está detenida? Sobre esto aún vemos que a ella no se le ha visto como un peligro para la seguridad ciudadana. Vemos una total selectividad en cómo están manejando la justicia y la política en el Ecuador y la persecución política específicamente en tu caso. ¿Cómo ves esto, Alondra? Y un abrazo enorme desde Londres y también desde Futuro Movimiento. Gracias, Jenny, y un saludo para todos allá en Londres que siempre nos ven también en Ingobernables. Jenny, porque son funcionales al Estado, o sea, porque son funcionales al gobierno. Mientras las mujeres sean funcionales al presidente, no va a haber ningún ataque. Mientras bajen la cabeza, mientras repitan lo que él hace o permitan hacer ciertas cosas que le favorezcan a él, están bien vistas. Entonces, mientras haya mujeres que hablen en contra o que, por ejemplo, ahora una asambleísta Araujo, María Fernanda Araujo, también denunciaba que la secretaria jurídica de la presidencia también tenía unos familiares en la gobernación de Chimborazo, y claro, ella se tuvo que salir porque la sacaron, y probablemente no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la puedan perseguir o le puedan hacer ciertas cosas o violentarla. Entonces, mientras las mujeres como Valentina Centeno, Diana Jacome, Alegría Crespo, de Frichi, Lavinia, Gabriela Sommerfeld, Mónica Palacios sean, ¿cómo se llama? Ariana Tanca, sean funcionales al gobierno, sean funcionales a Noboa, no va a suceder eso. Pero también en ese caso está la complicidad de una fiscalía, pues, porque ¿cómo es posible que denunciemos que la cuñada de uno de los ministros esté ahí? El gobierno, no sé, porque fue una nota por ahí que vi que capaz y la habían sacado del ministerio, pero no tenemos idea. Y el único que estaba preso creo que era un chofer y no ella. Entonces, claro, ¿qué va a hacer la fiscalía? Investigarlo cuando ya todos se vayan del poder, y lo único que sabe hacer. Entonces también es eso, es la fiscalía como mujer también siendo funcional al gobierno de Daniel Noboa. Lo mismo hizo en el gobierno de Guillermo Lazo, lo mismo hizo en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, mientras sean funcionales a la violencia, funcionales al abuso y a la forma de dirigir un país, ellas están bien. Cuando dicen que no, ahí es donde empieza la violencia. Ahora tenemos una pregunta también de Buenos Aires, de Argentina. Carla Basante, por favor, tu micrófono. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con él, agradeciendo su espacio, que es la verdad bien enriquecedor y de mucha educación para toda la población latinoamericana y ecuatoriana, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta. Sabiendo que el patriarcado, ¿no? Está todavía muy desconocido en nuestra sociedad ecuatoriana, de ahí solo la ecuatoriana. La verdad, esto se vuelve a replicar en los países latinoamericanos, inclusive Argentina. ¿Qué se puede hacer en Ecuador para empezar a trabajar el problema del machismo, ¿no? Del machismo y de este machismo que a veces hasta llega hasta el odio hacia la mujer, ¿no? ¿Qué se podría hacer sabiendo que, por ejemplo, en Argentina hay una ley Micaela? Esa ley Micaela dice que todos los funcionarios del gobierno tienen que estar educados en los tipos de violencia y en los debidos procesos hacia los temas de la mujer, ¿no? Sin embargo, esto vemos esta semana, no sé si es la otra, que Alberto Fernández comete violencia contra su mujer, ¿no? Entonces, ¿qué más nos toca hacer? ¿Qué es lo que falta? Carla, Para mí, nos toca, sí, perdón, Carla, excelente que nos escribas igual de Argentina. Argentina tiene uno de los movimientos más grandes feministas que hay a nivel latinoamericano también y han logrado muchísimas cosas. O sea, falta mucho, evidentemente, pero no por nosotras, sino por el otro, sino por quien recibe también esto. Porque, a ver, nosotras intentamos lograr leyes también, y cuando digo nosotras, me meto en el sentido de yo desde un medio de comunicación, pero hay otras mujeres que están peleando directamente en hacer leyes que no nos violenten, que reconozcan nuestros derechos.
En la Asamblea Nacional, creo que a inicios de año se presentaba la ley de cero acoso laboral, también se presentaban ciertas leyes que tienen que ver con el embarazo y la licencia de las mujeres. Eh, haciendo leyes y no, tal vez declarando el Día del Gamer, sino ver cómo las mujeres están siendo violentadas y no hay leyes que determinen, evidentemente como en Argentina, que todo aquel que vaya a ser funcionario público tiene que por lo menos pasar un curso de lo que es violencia de género para que no se repitan estas mismas violencias, porque estamos viendo que en los trabajos, yo misma he sufrido en ciertos trabajos acoso laboral. O sea, no solo acoso laboral, sino acoso sexual también. Entonces, todas las mujeres, recuerdo en medios de comunicación donde los hombres miraban a las mujeres, las violentaban, les decían cosas, etcétera, y no pasaba absolutamente nada. Entonces, hay que generar leyes, pero también hay que cumplirlas. Y no hay que molestarse por el hecho de que nosotras estemos tratando de encontrar más leyes en beneficio de nuestros derechos. Porque hay quienes que se, ay, no, pues ahora quieren 3 meses de licencia de embarazo, o sea, ya pónganse a trabajar. Ay, no, pues ahora quieren un día libre si es que tienen dolor de ovarios. O sea, como molestos cuando en estos casos los hombres que dirigen ni tienen ovarios, ni saben lo que es pasar un síndrome premenstrual, ni saben lo que es la menstruación, ni saben los dolores, ni saben lo que es endometriosis, ni saben todos los problemas que tenemos nosotras. En muchos países de Europa, ustedes que están ahí desde Europa, incluso ha habido leyes, todavía existen, de que las mujeres también pueden tener licencia cuando sienten ciertos dolores en los ovarios, que saben perfectamente que un dolor en el ovario no es normal. Pero la gente lo ve como ya está tan normalizado el hecho de que nos duelan los ovarios cada 28 días, pues acá no pasa nada, puedes trabajar con eso. Entonces, trabajamos embarazadas, trabajamos con dolores, trabajamos con endometriosis, trabajamos con temas de depresión y temas de salud mental, que por cierto las mujeres sufren más temas de salud mental que los propios hombres. Entonces, trabajamos con eso y no pasa nada, porque está totalmente normalizado el hecho de que las mujeres son luchadoras. Cada vez que dicen que las mujeres son luchadoras, yo me digo, dice, ¿las mujeres somos luchadoras porque queremos ser luchadoras o porque la vida nos está dando golpes todos los días y tenemos que de alguna forma defendernos? Entonces, pongámonos en una balanza, porque yo quisiera tener los mismos privilegios que han tenido los hombres durante muchos años y vamos a ver quiénes son los luchadores, pero no lo hemos tenido. Entonces, sí, hay que hacer leyes. Los asambleístas y las asambleístas tienen que trabajar por eso. Los gobiernos tienen que respetar. Hay que dejar también un poco el conservadurismo y hay que dejar y separar. Somos un país laico, hay que separar también las religiones que, disculpen si alguno es religioso o ve la religión como algo importante. Considero que también las religiones han sido parte de la dominación hacia las mujeres, ha sido parte también de ciertas posturas que nos han enfrentado a una lucha eterna por nuestros derechos. Entonces, hay que separar una cosa de la otra. Tenemos que participar. Tiene que haber leyes que nos garanticen nuestra vida. Tiene que haber leyes que garanticen nuestro bienestar al momento de parir o incluso cuando no queremos hacerlo. Tiene que haber leyes que garanticen que las niñas violadas, además de que tengan acceso a un aborto, que también tengan acceso a un mejor futuro, que no los condene la sociedad, que las madres y los padres también entiendan que tienen que involucrarse. Bueno, es un montón, nos falta mucho, ese es el problema, que cuando hablamos uno se decepciona, sin embargo vemos poco a poco cómo se está logrando. Hemos visto que en México las mujeres feministas han logrado cosas que nunca en la vida se iba a ver. Hemos visto en Argentina, hemos visto en Chile y en Ecuador poco a poco hay un grupo de mujeres gigantes y hermosas que están tratando de lograr que estas cosas que siempre están hablando, que siempre están evidenciando la violencia y luchando contra esto. Que nos falta mucho, un montón. Y sin embargo, igual se está haciendo. Excelente. Una pregunta en cuanto a lo que acaba de decir. ¿Tendremos alguna vez a una candidata Alondra Santiago en el Ecuador? Ay, no. No sé la verdad, porque primero tengo que ver si me dan otra vez mi visa, pues ahí habría que ver. Lo otro es nacionalizarse porque no podría y a veces lo hablo con Tupac y digo, no sé si estaría dispuesta a dejar el periodismo por un cargo político. Sin embargo, creo y muchas veces digo, me desespera el hecho de ver que no se está haciendo nada y me encantaría verlo desde adentro para ver por qué no han hecho nada. Si es una cuestión de burocrática y darles la razón, o es una cuestión de voluntad política, porque, claro, a veces soñamos mucho, ¿no? Y yo tengo sueños
Dios mío, que todos los niños vayan a las clases, que todas las mujeres tengan educación y que todas las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Esos son mis sueños, pero yo no sé si los voy a poder cumplir. Sin embargo, yo no lo descartaría, pero son muchas cosas que vienen a la mente, ¿no? Si estaría dispuesta a dejar lo que tengo para hacer política, bueno, hago política todos los días a través de Ingobernables, pero para participar en algún gobierno. Pero si se da la oportunidad y puedo hacer algo, perfecto. Si en algún momento veo que no puedo hacerlo, me retiro y digo, aquí no va. Porque eso es una forma también de hacer política. Sal de ahí si no sabes hacer las cosas. Sal de ahí si no puedes hacer las cosas. Sal de ahí si incluso te están diciendo que tienes que hacer algo por lo que no estás de acuerdo. Entonces, eso también es una forma de ir en contra de la corrupción, ¿no? Exacto. Eh, bueno, mi voto de antemano, antes, ahora ya terminando, ya se nos está acabando el tiempo. Disculpen a los que tienen la manito alzada, así es que, por favor, Alondra, Si quiere, Jimmy, dos preguntas más. Ahí está Ana y Edmundo, que los tengo ahí. perfecto. Entonces, Entonces dele. démosle chance a Ana Narea. Por favor, abre tu micrófono. ¿Puede abrir el micrófono? Ahí fue. Sí, listo, Perfecto. ya está. Bueno, primeramente déjame saludarte, Alondra, un gusto estar contigo en este Zoom. Me presento, mi nombre es Ana Narea, soy de aquí del Ecuador, del Cantón Naranjito. Y bueno, lo que ustedes han manifestado el día de hoy en esta reunión, que la he escuchado atentamente, me parece fundamental, poner en el debate público el tema de la violencia. Y simplemente yo quería dejarles más bien una reflexión a todas nosotras como mujeres. Y yo creo que básicamente a nosotras como mujeres lo que tal vez nos falta es ser un poco más solidarias con nosotros mismos. A veces cuestionamos mucho a quienes son de nuestro mismo género, olvidándonos de todo lo que significa el hecho de ser mujeres. Entonces, abrir estos espacios de diálogo, de debate, llevarnos a la reflexión y al conocimiento sobre todo a lo que nos vemos abocados cada día, es sumamente fundamental. Y lo que han manifestado hace un momento, el papel que desempeña la comunicación para que todo lo que existe, o todo lo que hemos logrado haya sido posible y todo lo que nos falta aún lograr lo podamos hacer, es básicamente fundamental. Entonces, en ese sentido, yo también les quería decir que nosotros también acá en el Ecuador tenemos un espacio de diálogo, de debate, y tratamos de romper esas cadenas que nos han impuesto la comunicación tradicional, romperlas por medio de nuestros mismos compañeros y compañeras, amigos, colectivos, organizaciones, etcétera, que cada vez nuestra voz sea escuchada aún más, poder llegar hacia aquellas personas que quizás, como lo dijiste hace un momento, Alondra, bueno, pues no les interesa nada de la política, ni quién esté en un cargo público, ni para qué sirve, porque están luchando cada día por llevar un pan a la mesa. Entonces, hacia allá es nuestra lucha, en que cada vez nuestras voces sean mucho más escuchadas. Y yo te felicito realmente, Alondra, que pese a toda el acoso, pese a toda la violencia que viviste aquí en nuestro país, por culpa de este mal gobernante, pues has salido adelante y estás dándonos un ejemplo a todas nosotras de lo que significa la lucha por un mundo mejor, un mundo donde todos nos aceptemos en igualdad de condiciones, que realmente eso es lo que queremos al final del día. Así que pues nada, yo felicitarlos a ustedes, queridos compañeros, y seguir adelante. Yo creo que mucho en la organización y también en el poder de la comunicación. Gracias, Ana. Dos cositas al respecto de eso. Uno, tienes toda la razón. Creo que, y te voy a decir con toda la honestidad, mucha violencia de la que yo he sufrido y mucho acoso también ha sido por parte de mujeres. Y eso yo no jamás lo he negado. De hecho, me he enfrentado a mujeres que también me han violentado de diferentes maneras, y mucho acoso lo he sufrido desde ese lado, ¿no?
Dos cosas al respecto de eso. Que nosotras estemos criticando a otras mujeres no significa que estemos en contra de ellas o que estemos ejerciendo algún tipo de violencia, sino también el evidenciar que hay muchas que son parte de este patriarcado, hay muchas que no se han deconstruido y hay muchas que están siendo elementos funcionales al Estado. Pero por otro lado, tienes toda la razón, hay muchas mujeres que también, por eso mismo, han violentado a otras a lo largo de la historia y sin embargo, ahí va la segunda parte del tema, no podemos caer en el hecho de pensar de esa frase típica que la detesto, de que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, algo así, porque no somos enemigas, somos víctimas del patriarcado, somos víctimas de toda esta violencia y evidentemente hay unas que tenemos el privilegio de poder deconstruirnos y de poder entender y de poder estudiar y de poder saber lo que es violencia y salir de ahí. Hay otras que no pueden, hay otras que no pueden salir, hay otras que siguen siendo víctimas y hay otras que lo que han aprendido ha sido eso que lo reproducen. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es para que todas las mujeres, todas, tengan la posibilidad de abrir los ojos o de mirar la vida desde otros lentes, que son nuestros lentes violetas, de romper techos de cristal, para que podamos entonces construir una sociedad en donde nuestros derechos importen, nuestras libertades importen y que ninguna situación estructural nos domine. Sin embargo, entiendo y me imagino, muchas me han contado la violencia que ejercen otras en contra y es doloroso. No hay ni que justificarlo. Y repito, que ustedes critiquen eso, que ustedes también interpelen a otras mujeres, no es un sinónimo de violencia, sino que también nosotros estamos entendiendo que están siendo parte también de la violencia. Y eso también hay que hacerlo. A veces a mí me dicen, no, pero tú eres mujer y tú hablas, y yo le digo, porque sea mujer no significa que voy a dejar de hablar de una fiscal que está haciendo funcionar al Estado y de una fiscal que no muestra la menor competencia para tratar temas de mujeres. Que yo sea mujer no me impide el hecho de que yo le diga a Diana Jacome que es una violenta, porque lo es cuando habla sobre la Verónica Abad. Que sea mujer no me impide hablar de que Lavinia Balbonesi utilizó a una niña violada que tuvo que parir a los 10 años para su conveniencia y hacer un TikTok. O sea, me hace crítica y siempre lo voy a hacer cuidando siempre el no caer a sí mismo en lo mismo que otros hombres hacen, pero sí tienen que darse cuenta porque están utilizando su poder para violentar a otras mujeres. Entonces, es Edmundo. Sí, Edmundo desde Suecia. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, buenas noches de Suecia. Bueno, esto de Ah, caramba. No se le escucha bien. Tu micrófono anda mal, tu internet. Sí. Ah, qué Bueno, pena. es Bueno, una computadora nueva. ahí. A ver si me escuchan ahora. Sí, ahora sí. Bueno, le decía de que la mujer consiguió el voto acá en Suecia en 1921. Antes de eso, pues tenía una vida bastante difícil. Aparte de que el hombre también la tenía, pero en este caso... Ay, caramba. Se mm, salió. Sí. Bueno, Bueno. pues entonces, tus palabras finales Bueno, para nuestra audiencia, si es que no Sí, recuperamos a... palabras, no sé si, yo tengo el chat abierto, pero no sé si me siguen viendo. ¿Sí me siguen viendo en pantalla? Sí, te vemos. Ah, ya, yo estoy perfecto, porque acá. sí quería leer algunas personas aquí, Yuri Cárdenas, muchísimas gracias también, a Carla Basantes y Alejandra Maldonado dice, yo creo que lo necesario es que cada vez nos atrevamos a hablar en diferentes áreas y si discrepamos, no desvalorizar también a otras, y es verdad, bueno, lo que mencionaba Ana, y a muchas personas que estaban comentando también por eso, y creo que sí es importante. El palabras finales es eso, es lo que decían. Hay que hablar, hay que seguir buscando espacios, hay que, ya digo, incomodar. La palabra es incomodar. Y sobre todo, si hay que incomodar y tenemos miedo de hacerlo, pues lo que he dicho últimamente, hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo.
Si no lo hacemos, la sociedad sigue pretendiendo que nosotros somos seres que no tenemos ningún derecho, que no tenemos voz y que nuestra opinión no importa. Recién en 1991, nosotras fuimos parte de los derechos. Antes eran los derechos del hombre, en 1991 recién empiezan los derechos del hombre y la mujer, o de los seres humanos como tal. Entonces, a partir de ahí, entonces se nos consideraba como entes de derecho. Y nosotros somos personas políticas, somos personas de derechos, tenemos libertades y creo que hay que seguir hablando, seguir incomodando. Nos va a pasar de todo. En este caso hay una deportación, a otras mujeres las meten presa, a otras mujeres las violentan, a otras mujeres las golpean, a otras mujeres las silencian de cualquier forma. Y si yo sigo el mensaje de muchas mujeres que me han apoyado ahora último, que mi contingencia ha sido ellas, es que sigan hablando. Y hay muchas mujeres, así mismo como me han violentado, y muchísimas más que me han prestado atención, que me han escrito, que me escriben todos los días, que muestran su apoyo, que siguen hablando y que siguen mencionando el caso. Mientras hagamos eso, y si se practique la sororidad, más allá de lo linda que puede ser la palabra, y si se practique de verdad, y se eduque también, no solo a las mujeres a cuidarnos, sino a los hombres a no violentarnos, yo creo que podemos hacer una mejor sociedad. Excelente, excelente. Agradecemos a nuestra invitada, Alondra Santiago, por habernos acompañado el día de hoy y compartir con nosotros su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos a todo el equipo que nos ha apoyado de voluntarios que están aquí presentes y a los que están aquí en este conversatorio. el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a unirse a todas nuestras actividades y, por favor, compartan este conversatorio que ha estado tan ameno y tan bueno. Muchísimas gracias, Alondra, otra vez. Muchísimas gracias a todos. No, ustedes. Gracias, gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias por el cariño que me dan desde todas partes del mundo. Gracias.